Mi nombre es Tommaso Rinaldi. Fui cerrajero y técnico en aperturas de seguridad durante 31 años en la región de Umbría y abrí más de 600 cerraduras antiguas, cajas fuertes y mecanismos de criptas para iglesias, museos y diócesis de toda Italia. No creía en milagros. Para mí, una cerradura era hierro, latón y resortes, y todo lo que había detrás de una puerta cerrada tenía siempre una explicación física. Lo que vi cuando abrí la cripta provisional de Carlo Acutis durante el traslado de su cuerpo en enero de 2007 no violó ninguna ley de la cerrajería, pero sí violó todo lo que yo creía saber sobre el metal, sobre el frío y sobre lo que puede sobrevivir bajo tierra. Y lo que encontré dentro, combinado con lo que un sobresellado que me entregaron esa mañana me obligó a guardar durante 13 años, destruyó mi escepticismo por completo. Caí de rodillas en un suelo de piedra, no aquel día de enero en Asís. Fue 13 años más tarde, en otra ciudad, exactamente en la fecha y en el lugar que estaban escritos en ese sobre que yo no me atrevía a abrir. 13 años callé lo que vi en esa cripta. Esta noche lo cuento todo. Empecé en este oficio por mi padre. Él tenía una pequeña tienda de llaves en Perugia, y yo crecí entre limas, moldes de cera y el olor del aceite para mecanismos. A los 19 años ya abría cajas fuertes que 3 hombres no habían podido forzar. Con el tiempo me especialicé en cerraduras antiguas y en mecanismos de criptas, y las diócesis empezaron a llamarme cuando necesitaban abrir algo sin dañarlo. Sobre la fe, seré honesto. Iba a misa en Navidad y poco más. Mi mujer, Renata, rezaba el rosario todas las noches y yo la oía desde la cama murmurar nombres de santos que para mí eran solo historias. Tenía un olivo en el jardín que cuidaba con más devoción que cualquier cosa del templo. Esa era mi religión, las cosas que podía tocar. La llamada llegó un martes de enero de 2007. Era una voz de mujer, calmada, de la diócesis de Asís. Me explicó que se iba a realizar el traslado del cuerpo de un joven fallecido en 2006, desde un depósito provisional hacia el lugar donde reposaría. Necesitaban abrir el sello de una cámara y verificar el estado del sarcófago. Me dijeron el nombre del joven Carlo Acutis. No me sonaba de nada. Llegué a Asís el jueves siguiente, por la mañana temprano. La temperatura exterior marcaba 2 grados centígrados y había una niebla espesa que subía desde el valle. Me recibió un sacerdote joven, el padre Davide, y una mujer de la curia que llevaba una carpeta con documentos del traslado. Bajamos por una escalera estrecha de piedra hasta una cámara subterránea provisional, donde el ambiente estaba frío y húmedo. Mi termómetro de bolsillo, que siempre llevaba para calcular la dilatación del metal antes de forzar un mecanismo, marcaba 6 grados centígrados ahí abajo. La cámara tenía una puerta de hierro forjado con una cerradura doble de tipo conventual, de finales del siglo XIX. El padre Davide me explicó que el cuerpo había sido depositado allí provisionalmente en octubre de 2006, tras la muerte del muchacho por una leucemia fulminante. Asentí y empecé a examinar el mecanismo, pero antes de que tocara la cerradura, la mujer de la curia me detuvo. Me entregó un sobre de papel grueso, color crema, sellado con lacre rojo. Me dijo que la familia del joven había pedido que se me entregara y que dentro había una indicación que yo no debía leer hasta que ocurriera algo. Le pregunté hasta que ocurriera qué. Ella me miró y me dijo, palabra por palabra, hasta que usted sepa por qué le toca a usted abrir esta puerta. Pensé que era una formalidad religiosa, una excentricidad de gente devota. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta de trabajo y no le di más importancia. Volví a la cerradura. Era un mecanismo doble de gorjas, de los que ya casi no se fabrican. Calculé que me llevaría unos 40 minutos abrirlo sin forzar, pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Empecé a trabajar el primer cilindro con mis ganzúas de tensión. El hierro de la puerta estaba frío, como debía estarlo a 6 grados centígrados de temperatura ambiente. Lo toqué con el dorso de la mano para calcular la dilatación, una costumbre de 30 años. El metal de la puerta estaba a unos 4 grados, perfectamente coherente con una cámara subterránea en enero, pero cuando acerqué la herramienta al ojo de la cerradura, noté algo extraño. El metal alrededor de la cerradura estaba más cálido, no mucho. Acerqué mi termómetro de contacto, ese que uso para no recalentar los pasadores al limarlos, y marqué la superficie de la placa.
19 grados centígrados. Me quedé mirando el número. No tenía sentido. La puerta de hierro estaba a 4 grados y la placa de la cerradura, del mismo material, en el mismo aire, marcaba 19. Una diferencia de 15 grados en 30 centímetros de metal continuo. Pensé inmediatamente en una explicación. Alguien había estado manipulando la cerradura recientemente, calentándola con las manos o con una herramienta. Le pregunté al padre Davide cuándo había sido la última vez que alguien había tocado esa puerta. Me dijo que estaba sellada desde octubre, 3 meses. El calor de unas manos se disipa en minutos, el de una herramienta en menos de una hora, no en 3 meses. Me dije a mí mismo que mi termómetro debía estar fallando. Saqué un segundo termómetro infrarrojo, uno de mayor precisión que usaba para calibrar, y apunté a la placa. 21 grados centígrados. Apunté a la puerta de hierro, 30 centímetros más arriba, 4 grados con 2 décimas. Sentí un sudor frío en la nuca, a pesar de los 6 grados de la cámara. Volví a apuntar a la placa, esta vez en distintos puntos. Y aquí es donde todo cambia. Cuanto más cerca apuntaba al centro de la cerradura, más alto era el número. 24 grados. 26. En el bocallave exacto, donde entra la llave, el infrarrojo marcó 29 grados con 4 décimas, la temperatura de la piel humana. Mis manos empezaron a temblar. Llamé al padre Davide y le pedí que lo comprobara él mismo. Acercó la palma de la mano a la cerradura sin tocarla y la apartó de golpe. Está caliente, dijo en voz baja. La mujer de la curia hizo la señal de la cruz. Yo no quería signos de la cruz. Yo quería una explicación. Pensé en una reacción química dentro del mecanismo, óxido en proceso de oxidación que puede liberar calor. Desmonté la placa con cuidado y examiné el interior del cilindro con una linterna. Latón limpio, sin óxido activo, sin corrosión, sin nada que pudiera generar 29 grados de calor en una cámara a 6 grados. Saqué el cilindro entero y lo sostuve en la mano enguantada. Seguía caliente. Lo dejé sobre la mesa de piedra, separado de la puerta, y le apunté con el infrarrojo cada pocos minutos. Tomé nota de cada medición, porque eso es lo que hace un técnico. A las 10:15, 29 grados con 4 décimas. A las 10:30, separado ya de la puerta, 28 grados con 9. A las 11 menos cuarto, 28 grados con 6. ¿Se enfriaba? Sí, pero a un ritmo absurdamente lento. Un cilindro de latón de ese tamaño, separado de su fuente y expuesto a 6 grados de aire, debería haber perdido 10 grados en 15 minutos. Este perdía décimas. Llamé a un colega, Enzo Faldini, ingeniero de materiales de la Universidad de Perugia, con quien había trabajado en restauraciones. Le describí lo que veía sin decirle dónde estaba. Enzo se rió al principio. Me dijo que ningún metal mantiene calor así sin una fuente activa, y que revisara mis instrumentos. Le dije que tenía 2 termómetros distintos coincidiendo. Se quedó callado. Luego me dijo que le mandara las cifras por escrito, porque según los cálculos térmicos estándar, ese cilindro debería estar a 6 grados, no a 28. La diferencia que yo estaba midiendo, dijo, era físicamente imposible sin una fuente de energía, y no había ninguna fuente. Me senté en el escalón de piedra con el cilindro caliente en la mano y el sobre crema en el bolsillo, y por primera vez en 31 años de oficio no supe qué estaba tocando. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Decidí terminar de abrir la puerta. Volví a montar el cilindro, ya solo por terminar el trabajo, y forcé el segundo mecanismo. La puerta de hierro cedió con un quejido largo. Detrás había una segunda cámara, más pequeña, donde reposaba el sarcófago provisional, una caja de zinc dentro de un féretro de madera, como es habitual para conservar un cuerpo antes de su traslado definitivo. El padre Davide me pidió que verificara el sello de zinc, porque para el traslado había que comprobar que la soldadura estuviera íntegra. Me acerqué con mi soplete pequeño y mis herramientas de soldadura, preparado para reabrir y volver a sellar la cubierta de zinc. Pasé la mano sobre la superficie del metal para limpiar el polvo, y volví a sentirlo, pero esta vez no era una zona pequeña como la cerradura, era toda la cubierta de zinc. Saqué el infrarrojo de nuevo. La caja de zinc, en una cámara a 6 grados, sellada desde octubre, marcaba 22 grados con 3 décimas en toda su superficie. Uniforme. No había un punto caliente y otro frío,
como ocurre cuando hay una fuente puntual. Toda la lámina de zinc estaba a 22 grados, como si dentro hubiera algo a temperatura corporal irradiando calor de forma constante durante 3 meses. Me temblaban tanto las manos que dejé caer el infrarrojo. El padre David lo recogió y leyó el número en voz alta. 22 grados con 3. La mujer de la curia se había arrodillado en el suelo de piedra y rezaba en voz baja. Yo seguía buscando la explicación física. Un cuerpo humano, una vez fallecido, alcanza la temperatura ambiente en menos de 24 horas. Es termodinámica básica. Lo aprendí cuando estudié el comportamiento del metal en las morgues, donde a veces me llamaban para abrir cámaras. Un cuerpo de octubre, en enero, debería estar a 6 grados, como el aire que lo rodeaba. Llamé otra vez a Enzo. Le di la cifra nueva, 22 grados con 3 décimas, en una lámina de zinc completa, uniforme, en un ambiente a 6 grados. Enzo dejó de reírse del todo. Me pidió que comprobara si había algún sistema de calefacción, alguna resistencia, algún cable. No había electricidad en esa cámara, ni una toma de corriente, ni un cable, solo piedra, hierro, zinc y aire frío. Enzo me dijo entonces algo que se me quedó grabado. Me dijo que, según el modelo térmico de transferencia que usan en su laboratorio, para que esa lámina de zinc mantuviera 22 grados de forma estable durante 3 meses, necesitaría una fuente interna de aproximadamente 40 vatios de potencia constante, la energía de una bombilla pequeña, encendida sin parar, dentro de un féretro sellado durante 3 meses, sin pila, sin cable, sin combustible. Me negué a abrir la caja de zinc ese día. Le dije al padre Davide que el sello estaba íntegro y que técnicamente no era necesario abrirla para el traslado, lo cual era cierto. Pero la verdad es que tuve miedo. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de lo que había detrás de un sello que yo sabía abrir. Esa noche no dormí. Llamé al hospital donde había muerto el joven, el San Gerardo de Monza, haciéndome pasar por un técnico que verificaba el historial del traslado. Confirmé las fechas. Ingreso el 8 de octubre de 2006. Fallecimiento el 12 de octubre. Leucemia tipo M3, fulminante. El cuerpo había sido depositado en aquella cámara de Asís pocos días después. Desde entonces, sellado, frío, solo. Y sin embargo, esa caja irradiaba el calor de un cuerpo vivo. Y entonces empecé a preguntarme quién era realmente este muchacho llamado Carlo Acutis. Volví a casa con las cifras anotadas en mi cuaderno de trabajo y el sobre crema todavía sin abrir en el bolsillo. Renata, mi mujer, me preguntó qué me pasaba, porque dijo que tenía la cara de un hombre que ha visto algo. No le conté nada, no sabía cómo contarlo. ¿Cómo le explicas a alguien que un metal frío estaba caliente sin razón? Me encerré en mi taller los días siguientes y empecé a buscar información sobre Carlo Acutis. Lo que encontré me dejó sin palabras. Este chico, nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos, había sido un adolescente normal en apariencia. Le gustaban los ordenadores, los videojuegos, programaba páginas web, pero había dedicado su corta vida a una sola cosa, a documentar milagros eucarísticos de todo el mundo. Había catalogado más de 160 casos en una exposición que él mismo había diseñado y programado antes de morir con 15 años. Encontré una frase suya que repetía en sus escritos: "La Eucaristía es mi autopista al cielo", y otra que me golpeó de una manera que no supe explicar: "Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias". Yo, que había pasado la vida copiando llaves, haciendo duplicados exactos de originales, sentí algo raro al leer eso. Pero necesitaba algo más que frases. Necesitaba entender el calor. Contacté, a través del padre Davide, con la posibilidad de hablar con la madre de Carlo, Antonia Salzano. Le expliqué que yo era el técnico que había abierto la cámara y que había medido algo que no podía explicar. Hubo un silencio largo al teléfono. Luego ella me preguntó, con una calma que me desarmó, si yo había abierto el sobre. Le dije que no, que me habían pedido que no lo abriera hasta saber por qué me tocaba a mí abrir esa puerta, y le pregunté qué significaba eso. Antonia Salzano me contó entonces algo que yo no esperaba.
Me dijo que en los meses antes de morir, su hijo Carlo había hablado de cosas que él no podía saber, que en una ocasión, ya enfermo, le había dicho a un sacerdote que cuidara de el hombre de las llaves, porque ese hombre iba a necesitar entender algo con el corazón, no con sus herramientas. Sentí un frío que no venía de la temperatura. Le pregunté si Carlo había escrito algo concreto. Ella me confirmó que sí, que junto con su confesor, Carlo había dejado varias indicaciones selladas para personas que aún no había conocido, y que la familia las había ido entregando cuando las circunstancias lo pedían. El sobre que yo tenía era una de esas indicaciones. Carlo lo había dictado y sellado antes de morir, en octubre de 2006, 3 meses antes de que yo pusiera un pie en Asís, 3 meses antes de que nadie supiera que harían falta un cerrajero para ese traslado. Le pregunté, con la voz quebrada, qué decía el sobre. Ella me respondió que ni ella lo sabía, que era solo para mí, y que yo sabría cuándo abrirlo. Me repitió las palabras de su hijo, las mismas que la mujer de la curia me había dicho casi idénticas. Lo abrirá cuando sepa por qué le tocó a él. Quise abrirlo esa misma noche. Lo saqué del cajón donde lo guardaba, lo puse bajo la lámpara, vi el lacre rojo intacto, y no pude. Algo me detuvo. Me dije que un hombre racional no se deja llevar por la promesa de un muchacho muerto, pero la verdad es otra. La verdad es que tenía miedo de que dentro hubiera algo que confirmara que el mundo no funcionaba como yo había creído durante 31 años. Guardé el sobre en mi breviario viejo, ese que Renata me había regalado y que yo nunca usaba, y lo metí en el fondo del armario. Antonia, antes de colgar, me dijo una última cosa. Me dijo que su hijo había dejado escrito, en ese sobre que yo tenía, una fecha y un lugar, y que cuando llegara ese día, en ese lugar, yo entendería todo. Le pregunté si ella sabía la fecha. Me dijo que no, que solo Carlo y Dios la sabían. Pero lo que hice después sorprendió a todos, incluso a mí mismo. Durante 13 años no abrí el sobre, lo cambié de armario 3 veces, lo llevé conmigo en cada mudanza, lo guardé como se guarda algo que da miedo y consuelo a la vez. Seguí trabajando, abriendo cerraduras, copiando llaves, pero algo en mí había cambiado. Empecé a acompañar a Renata a misa, no por convicción, al principio, por una inquietud que no me dejaba en paz. Aquel calor imposible me había abierto una grieta, y por esa grieta empezó a entrar algo. Pasaron los años. En 2020 supe por las noticias que Carlo Acutis había sido beatificado el 10 de octubre por el Papa Francisco. Cuando vi las imágenes de su cuerpo expuesto en Asís, vestido con vaqueros y zapatillas, con el rostro sereno, conservado, sentí que el corazón se me aceleraba. Pensé en aquella caja de zinc a 22 grados con 3 décimas. Pensé en el sobre, pero seguí sin abrirlo. Y entonces llegó marzo de 2020, la pandemia. A mis 64 años, con los pulmones ya castigados por décadas de respirar limaduras de metal y humo de soldadura, el virus me golpeó con fuerza. Empecé con fiebre un lunes. Para el viernes no podía respirar. Renata llamó a la ambulancia. Recuerdo el trayecto, la mascarilla de oxígeno, el pánico de no poder llenar los pulmones. Y recuerdo que, antes de salir de casa, en un impulso que no entendí, le pedí a Renata que metiera el breviario viejo en mi bolsa, el breviario con el sobre dentro. Me ingresaron de urgencia. Cuando recuperé un poco la lucidez, ya en una cama con oxígeno, le pregunté a una enfermera dónde estaba. Me dijo el nombre del hospital y luego me dijo el número de planta y de unidad a la que me habían asignado por la saturación de camas. Planta 4. Unidad de neumología, ala dedicada al patrón de un santo, porque el hospital había nombrado sus salas con nombres de beatos recientes. El ala se llamaba Beato Carlo Acutis. Sentí que el suelo desaparecía. Le pedí a Renata, que solo podía verme unos minutos a través del cristal por las restricciones, que me acercara el breviario. Cuando lo tuve en las manos, saqué el sobrecrema con el lacre rojo, intacto después de 13 años. Y supe, con una certeza que me atravesó como una corriente, que había llegado el momento. Por fin sabía por qué me había tocado a mí abrir esa puerta, porque solo un hombre que ha pasado la vida abriendo lo que está cerrado podía entender lo que significaba un cuerpo que se negaba a enfriarse. Rompí el lacre con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja,
escrita con letra de adolescente, fechada el 1 de octubre de 2006, 11 días antes de que Carlo muriera, 13 años y medio antes de ese momento. La carta decía así: para el hombre de las llaves, que abrirá la puerta del frío, no tenga miedo de lo que me dirá, porque el calor que encontrará no es del metal, es de Dios, que no abandona el cuerpo que lo amó. Usted no me creerá ese día, pero el 14 de abril del año en que el mundo se detenga por una enfermedad, usted estará enfermo en una planta 4, en un lugar que lleva mi nombre, y allí entenderá. Pídale a la enfermera que se llama como mi madre que rece conmigo por usted. Yo le estaré esperando en la autopista. No muera como una fotocopia. Tomaso. Firmado. Carlo. Solté la hoja sobre las sábanas. No podía respirar, y no era solo por el virus. Carlo había escrito mi nombre, Tomaso, un nombre que él nunca conoció, porque murió 3 meses antes de que la diócesis me llamara. Había escrito la planta 4. Había escrito que el mundo se detendría por una enfermedad. Había escrito el 14 de abril. Miré el calendario digital que parpadeaba en el monitor junto a mi cama. 14 de abril de 2020. Llamé a la enfermera con el botón. Cuando entró, con su traje de protección completo, le pregunté con un hilo de voz cómo se llamaba. Me miró extrañada a través de la visera y me dijo su nombre. Antonia. Se llamaba Antonia, como la madre de Carlo. Le pedí, llorando como no había llorado en 40 años, que rezara conmigo. Y aquella enfermera, agotada después de turnos imposibles, se arrodilló junto a mi cama, en el suelo de una planta 4, que llevaba el nombre de Carlo Acutis, y rezó. Y yo, el hombre que no creía en milagros, el hombre que solo creía en el hierro y el latón, me arrodillé con el alma, porque el cuerpo ya no podía, y lloré por todo lo que había tardado en entender. Salí del hospital 3 semanas después. Los médicos dijeron que mi recuperación fue rápida, sorprendente para mi edad y mis pulmones. Yo sé lo que pasó en esa planta 4. No lo discuto con nadie que no quiera oírlo, pero tampoco lo callo más. Hoy tengo 69 años. Ya no abro cerraduras por oficio, pero hago otra cosa. Voy a parroquias, a grupos de jóvenes, a donde me llamen, y cuento esta historia. Llevo conmigo el cuaderno con las mediciones de aquel enero de 2007, la cerradura a 29 grados con 4 décimas, la caja de zinc a 22 grados con 3, el cálculo de Enzo de los 40 vatios imposibles, y llevo la carta de Carlo, la que guardé 13 años sin atreverme a abrir. Cuando Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV, durante el jubileo, yo estaba allí, en Roma. Entre la multitud, un anciano cerrajero de Umbría que había ido a darle las gracias a un muchacho de 15 años que escribió su nombre antes de conocerlo. Cuando proclamaron que era santo, no aplaudí. Me quedé quieto, con la mano en el bolsillo donde llevaba la carta, y le hablé en silencio. Le dije: ya entendí, Carlo, ya entendí por qué me tocaba a mí. Mi colega Enzo, el ingeniero, murió hace 2 años. Antes de morir me dijo que él nunca había podido explicar aquellas cifras y que en sus 40 años de laboratorio fue lo único que dejó sin resolver. Me pidió que rezara por él. Yo, que antes me reía de esas cosas, recé. Les digo esto, a todos los que me escuchan esta noche. He abierto más de 600 cerraduras en mi vida y siempre creí que detrás de toda puerta cerrada hay solo una explicación física esperando ser encontrada. Estaba equivocado. Detrás de algunas puertas hay un calor que ningún instrumento puede medir y ninguna ley puede explicar. Carlo me enseñó que el cuerpo que ama a Dios no se enfría del todo, ni siquiera bajo tierra, y me enseñó que yo no había venido a este mundo a copiar llaves, sino a abrir, por fin, la única puerta que de verdad importa, la del propio corazón. No mueran como fotocopias. Yo casi lo hice. Un santo de 15 años me detuvo a tiempo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.